Bueno, primeramente destacar el problemita que tuvimos con la alerta roja. Fue la primera del año, es la más extrema que larga el Servicio Meteorológico Nacional. Pone en vía el riesgo de las personas sanas. Alerta naranja es cuando, bueno, personas con patologías adyacentes, ancianos, niños, pero alerta roja es cualquier persona, aunque sea sana, joven. Es muy grave para la salud. Contame un poquito, ¿en qué consiste la llamada alerta roja cuando lo da el Servicio Meteorológico Nacional y cuando pinta de rojo la parte norte, fundamentalmente la parte noreste de la República Argentina, como, según dicen las redes, uno de los espacios más calientes del planeta? Bueno, son por dos, primero que nada el tema del clima y el tema de, porque acá es tan caliente, nosotros tenemos un clima subtropical, estamos cerca del trópico de Capricornio, entonces por el ángulo al cual impactan los rayos del sol, se calienta muchísimo la provincia. Y sumado al aire que proviene de Brasil, que es muy cálido, bueno, las condiciones perfectas para que acá sea muy caliente. Pero bueno, también está el tema, como hablaba, de lo climático, la deforestación, también los incendios. Para que se imaginen, en febrero tuvimos más de 10 incendios en pastizales, acá en Resistencia. No sé si habrán notado que hay mucho humo en la ciudad. Son cosas que afectan a las temperaturas. Pero respecto a por qué se da alerta roja, tiene que ver con la sensación térmica. La sensación térmica es cómo el cuerpo percibe la temperatura. Depende de la humedad y depende del viento. Tuvimos viento norte, se estancó el aire caliente y bueno, por todo lo que tenemos en las construcciones, aumenta el calor, ¿no? Porque es una ciudad. Bien, les comento para quienes nos están siguiendo por las redes, tanto en TikTok, tanto en YouTube como en Facebook, que estamos saliendo en directo para el resto del mundo. Estamos en Resistencia Hora Cero, principio y final de toda la ciudad, desde la ciudad de Resistencia en la República Argentina. Esto es Radio Gualamba, como lo hacemos todos los sábados, compartiendo con usted este espacio, y en este momento estamos charlando sobre cuestiones que tienen que ver con la climatología en esta parte del mundo. Franco, dicen que hay un paralelismo entre Chaco y algunas regiones de Australia como de alguna manera parámetros que se va midiendo en el planeta en estos momentos por la densidad que hay en la temperatura, muy atípica para lo que en tiempos normales suelen ser. ¿Esto es tan así o es una percepción que nosotros estamos teniendo porque son altos los niveles de humedad nada más? No, efectivamente. Mismamente ahora estamos cruzando una niña débil, una pequeña niña débil, pero bueno, eso nos afecta primero en la salud, como usted ya dijo, pero también en todo el tema de las cosechas. Chaco es una provincia agro, entonces todo el tema climático afecta de la persona a la flora, a la fauna, y no es una perspectiva subjetiva, es un hecho real. El clima cada vez se hace más caliente debido a, bueno, muchos factores que sabemos, desde la contaminación hasta la falta de protección a lo verde, digamos. Ahora, decime respecto de esto, yo te hago la última pregunta, después se la paso a Nicole la pelota, para que siga cuestionando todo esto del clima. Vos me decías que hubieron una serie de incendios de pastizales, sí, nada más que en la ciudad de Resistencia. ¿Esto se da como consecuencia natural o como consecuencia artificial? Según lo que... Lamentablemente consecuencia humana. Lamentablemente consecuencia humana. Pueden seguir el Instagram de Bomberos Zona Sur. Muchos de estos incendios fue por causa humana, pero las condiciones las da el clima. El pasto es muy seco, es muy inflamable y bueno, gente que a veces quema basura o a veces tira una colilla de cigarrillo y provoca esos lamentables incendios, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, te consulto también por ahí para la gente que no tiene muy en claro qué es y por qué es importante prestarle atención, que nos expliques un poco, Franco, lo que es el calentamiento global, ¿no es cierto? Porque es importante esto que estabas resaltando, que estábamos diciendo, que no es algo subjetivo, sino que está comprobado por la ciencia, ¿no? Efectivamente, sí.
se hizo un estudio de cómo va aumentando la temperatura, lo hizo la NASA, y en siglos pasados hacía mucha menos temperatura que la actual. Hay personas que dicen que es un ciclo común, pero realmente cómo aumentó la temperatura desde que nos industrializamos, toda la emisión del dióxido de carbono, es increíble. Se pegó un salto que bueno, cada vez afecta más. En el tiempo de la pandemia se recuperó un poquito el tema de la capa de ozono. Eso sí mejoró, pero bueno, era porque gran parte de la Argentina estaba no emitiendo tanto dióxido de carbono, pero sí, es un problema real y natural, digamos, y humano. Exactamente. Y por ahí yo digo que es un monstruo silencioso, ¿no? Porque por ahí la gente no lo percibe, ¿no? El hecho de cómo nos afecta al cuerpo, en nuestra alimentación, esto que decís, el cómo hay cada vez mayor temperatura, ¿no? ¿Qué hace el calentamiento global? O cuáles son también las causas, digamos, para que la gente lo pueda terminar de entender, porque no es solamente también la actividad de las industrias, sino también por ahí el hecho de que los municipios o los gobiernos o los lugares no cuenten con una gestión correcta de los residuos, por ejemplo, todas esas actividades que hacen a lo que es el calentamiento global o la falta de cuidado del ambiente, por supuesto. Efectivamente, es un cúmulo de cosas que parten del humano, y bueno, quien regula al humano es el Estado, como vos decís, así que sí, por esa parte es verdad. Y bueno, hay muchas cosas que habrían que cambiar, pero realmente cómo afecta a la persona, porque a veces uno cambia en base a la concientización y primero que nada la vida. Uno se puede morir por un golpe de calor, ¿no? Uno a veces lo ve como irreal o como que no le va a pasar, pero gente joven muere por un golpe de calor. 40 grados, más de 40 grados, no es natural. Más allá de que digan, Chaco es caliente, hace calor, no es ni natural ni sano para la persona, para los animales, para, bueno, todo el tema de lo verde. Se pueden producir incendios que, Dios por medio no pase, pueden agravarse. Entonces son muchas cosas, ¿no? Hay una percepción, por lo menos uno lo va escuchando en el colectivo, en las plazas, en las oficinas, en la feria, etcétera, hasta en el taller mecánico si se quiere, que las temperaturas superaron los tan mentados 40 grados. Por lo menos es una percepción que el común de las personas tiene. ¿Esto se puede traducir en algo, en un dato específico, digamos, que está manejando el servicio meteorológico, o es una mera percepción que hay en este momento? Bueno, primero que nada, sí se superó estos días, los 40 grados no fue una percepción, tampoco fue sensación térmica, la temperatura fue más de 40 grados, imagínense cómo es el tema de la sensación térmica. Si la temperatura es de 40, la sensación fácilmente fue superior a 45. Si a eso le agregamos el efecto que se llama isla de calor urbana, que es que en las ciudades, en las zonas con edificios, con calles, que aumenta más la temperatura, el suelo estaba con 50 grados. Yo puse un termómetro en el suelo y me dejaba más de 50 grados. Entonces no es una perspectiva de sensación térmica, algo así, eran más de 40 grados. ¿Y cuáles serían, qué se estaría aconsejando para este tipo de situaciones? Para el común de los mortales, porque no todos sabemos qué tenemos que hacer ante situaciones o ante fenómenos de estas características que por allí nos atrapan en medio del sol cumpliendo alguna tarea laboral, más allá de que en Argentina quien trabaja no es justamente un trabajador, pero bueno, amén de todo, no podemos evitar a don Feo, que hace de la suya fundamentalmente allá por el mediodía, entre el mediodía y las 16 horas aproximadamente. ¿Qué tipo de sugerencia harían desde la perspectiva de ustedes? Y desde la perspectiva meteorológica puedo comentar que los horarios de más calor es desde las 12 del mediodía hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Como vos decís, es imperativo salir a trabajar y salir a hacer las obligaciones, pero por lo menos tener
la ropa, usar ropa blanca. El color blanco refleja más el calor, los rayos solares, entonces se siente un poco menos, y hidratarse mucho. Esas son las únicas dos cosas que se pueden hacer. Si fuese posible no tomar sol, pero bueno, eso es improbable que uno pueda elegir. Te consulto por ahí desde tu perspectiva, ¿alguna recomendación para los gobiernos, por ahí locales o provinciales, también si querés, acciones para realizar contra el cambio climático, que es importante y que yo creo que no es tratado lo suficiente? Y creo que lo primero, desde lo que podría opinar, es el tema de la basura. Eso impacta bastante, y también con las medidas de prevención para el cuidado y el tema de los incendios, que no hay muchos incendios y eso afecta bastante. Entonces, que se tomen medidas en esas áreas, en lo que es la limpieza, en lo que es la prevención ante estos desastres, ¿no? Y te hago otra pregunta, ya que estás y por el mismo precio. Contame un poquito, ¿han habido algunas situaciones no queridas, digamos, por un golpe de calor o por alguna otra caracterización que se da en la salud de acuerdo a los datos que tienen ustedes? ¿O mayormente no se han dado situaciones no deseadas entre los habitantes de la ciudad de Resistencia y aledaños? Que tenga conocimiento, y por mucha suerte no se han dado. Algo que usted comente me hace pensar, el día que hacía 40 grados, estaba alerta roja, más de 40 grados, había personas, entrenando, trotando. Esas cosas pudieron ser riesgosas, así que si bien no se dio ningún deceso de ninguna persona, sí habría que tomar en estos días una precaución, no tentar a la suerte. Franco, Marcelo te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Hola, un gusto, buen día. Escúchame, ¿qué perspectiva hay con respecto al clima en estos tiempos, en estos últimos días? ¿Qué es lo que vos prevés? ¿Va a seguir el calor? ¿Va a haber algún cambio brusco? ¿Algo va a pasar? Bueno, perspectivas, no, esto es una perspectiva, no es un pronóstico, pero cuando se fue esta masa de aire cálida, vino un pequeño frente frío. Habrán notado que estas mañanas hay un poquito de aire un poquito más fresco que lo que teníamos, así que vamos a estar así unos días. Se pueden desarrollar algunas tormentas aisladas durante la semana, pero bueno, personalmente no creo que sea ninguna muy grave, no va a ser nada más de un chaparrón a nivel perspectiva personal. Lo que dice el servicio meteorológico es que el día lunes pueden haber tormentas aisladas, entre un 40% de probabilidad. Otra pregunta, para la audiencia y para mí también, y para los que estamos en la mesa, ¿qué es el niño y qué es la niña? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es un poco difícil de explicar, tiene que ver con el océano y con el calor, el transporte de energía. Es un contenido muy complejo de explicar, al menos para mí. Llevaría bastante tiempo, pero en resumen, la niña es seca, es un fenómeno que a Chaco le afecta por la sequía, menor cantidad de lluvia y por ende un aumento de la temperatura. El niño es un poco lo contrario, más cantidad de precipitaciones de lo normal y quizás un pequeño descenso de la temperatura. Estamos hablando de 1 grado, medio grado, pero en general es eso. Explicar el fenómeno es muy complejo, pero tiene que ver con el transporte de las masas de aire, o sea, se calienta un océano, hace que se transporten masas de aire más secas, más calientes, pero en resumen es. Y te consulto, no sé si te recordás que en diciembre, por ejemplo, hacía fresquito, digamos, y era como que raro para nosotros que estamos acostumbrados a tener mucho calor ya para esa época. Estos cambios de que por ahí hace mucho calor o por ahí de golpe como que un fresco raro, ¿es tipo alguna anomalía también o no? No, son patrones comunes en general y muchas veces hay noticias donde se hacen
más grandes cosas que no lo son. No sé si se acuerdan, en enero que tuvo un mes sin precipitación, desde el 3 de enero hasta los primeros días de febrero que precipitó. Se habla a veces de anomalías, pero son patrones comunes. No pasa siempre, pero tengan en cuenta que la climatología estudia a largo plazo. Entonces tenés 50 años de sucesos, 60 años, y entre esa larga data es medio común. Solamente que quizás uno lo ve en el día a día, ¿no? Como ya ha pasado 2 3 años, se lo ve como más nuevo, pero no, son patrones más o menos normales. Es buenísima la información, la verdad. ¿Y qué pasa con respecto al invierno, no? Porque tenemos, lógicamente, inviernos que ya no son tan fríos como antes también. Sí. ¿Qué pasa con respecto a eso o qué se prevé con respecto a la temperatura también en ese sentido? Y nosotros acá en Chaco vamos a tener, esto otra vez perspectiva, vamos a tener inviernos, como vos decís, más cortos, y una semana, 10 días de un frío un poco más intenso, pero nuestro invierno va a ser y va a seguir siendo así, corto y con un periodo pequeñito de mucho frío para lo que estamos acostumbrados nosotros, que si nos vamos al sur, ¿no? Es una cebita,